El esperado regreso al cine de los Cuatro Fantásticos es algo que se merece la pena mencionar y aquí, en A1.8, hablaremos de eso en esta ocasión. Mi nombre es Fabriz Martínez y esto es A1.8 y aquí tengo de invitado a Ángel Peña, un crítico de cine que siempre sabe cómo darle al clavo y no es un martillo. Y tenemos que hablar de la película Los Cuatro Fantásticos, dirigida por Matt Shakman. Por si no lo sabían, el director de WandaVision, una serie de Disney Plus que fue muy interesante de ver. Pero ahora Marvel, en un momento no tan próspero, trata de reconstruir, reposicionar sus héroes icónicos que son estos Cuatro Fantásticos. Y la vimos. ¿Qué nos pareció? ¿Qué te pareció a ti, Ángel? ¿Qué me pareció a mí, Fabri? Bueno, algo que, como acabas de decir, Marvel está en un proceso de reposicionamiento. Así es. No, porque la verdad es que en esta última fase no recibió ni tanto apoyo, aunque las películas hacen mucho dinero. No recibió tanto apoyo tanto de la audiencia como la crítica. Se sentía un poquito sin gas, Sin sin sal, dirección. sin dirección y muy homogéneo, ¿no? O sea, todas las películas más o menos se sentían igual, todos los chistes eran los mismos chistes. Y eso es algo que, bueno, aunque Marvel siempre había momentos de creatividad dentro de estos aspectos, ¿no? Cuando Taika Waititi hace Thor Ragnarok, cuando James Gunn hace Guardianes de la Galaxia. Hay momentos como interesantes de individualidad dentro de este mundo cinematográfico. Claro, que cabe destacar que Marvel, aunque tuvo unos fracasos más grandes en esta temporada, no es que se fue sin ningún éxito. Recordemos que le fue muy bien a películas como Wakanda Forever, como que esta ya es más adyacente a Sony, como la película Spider-Man No Way Home, y también con películas como Guardianes de la Galaxia Parte 3, que también le fue bien en taquilla y fue también muy celebrada por la crítica. O sea que no se quedó como en blanco. Creo que le fue bien. No voy a contar a Deadpool y Wolverine porque esa película no tiene chiste. No hay que hablarlo. Pero sí, ¿no? Y Marvel había comenzado como todo, como se había inflado mucho y entonces comienzan a producir y hacer una serie cada 20 minutos y entonces también uno está lo que se llama ese superhero fatigue, ¿no? Pero más allá que un superhero fatigue es que uno está cansado más o menos de esas estructuras que Marvel ya había utilizado en el pasado, que ya se sentían exactamente eso, repetitivas. Y al menos con los Cuatro Fantásticos, y quieren intentar volver a ponerle un poco de gasolina al tanque nuevamente, ¿no? De volver a llamar la atención con una nueva temporada, vamos a ponerlo así, de superhéroes, de historias y con una visión artística un poquito diferente en lo que vimos al menos con la película, Claro ¿no? que sí, Cuatro Fantásticos es una película que llega tras la adquisición de Disney, la adquisición de Fox por parte de Disney, que estos superhéroes, recordemos que tuvieron ya 3 películas de los Cuatro Fantásticos, 2 que fueron muy celebradas y una que no se suele mencionar mucho porque a mucha gente no le gustó nada esa película. Bueno, no sé si celebrada sería el mejor adjetivo. Fueron películas, existieron e hicieron Existieron, dinero. tuvieron. A la crítica le fue mal, pero uno como yo por lo menos, yo crecí viéndolas en televisión, le tomé cierto afecto. Y recordemos que Cuatro Fantásticos nunca ha sido una franquicia de mucha taquilla, por así decirlo. No, eso Nunca es fue verdad, como no. los X-Men o No, como no es los Vengadores, no, Spider-Man, claro. no es X-Men y sí, o sea, más o menos son uno de los personajes más conocidos obviamente dentro del mundo de Marvel, pero nunca han tenido el mismo impacto que otros superhéroes de Marvel, pero es interesante porque en esencia son uno de los primeros superhéroes de Marvel cuando comienza, vamos a ponerlo así, Stan Lee, Jack Kirby ya en la tutela de Marvel. Es más, se llama la primera familia de Marvel, que es algo interesante también, porque en las historias de superhéroes y las historietas, Peter Parker está con Mary Jane, pero también está con Gwen Stacy, después se casa y después no se casa y después, o sea, siempre está en un cambio amoroso. Esto al menos tiene un elemento un poquito más de estabilidad, o es más formal. El primer matrimonio de Marvel fue entre Reed Richards y Sue Storm y más o menos se ha quedado así durante los últimos 60 años, ¿no? Entonces, como personajes icónicos, sí fue la primera, como la primera generación de ese tipo de arquetipo de personajes de Marvel que ya no eran tan mitológicos como lo eran en DC, como Superman o Batman, etcétera, etcétera, sino eran un poquito más acercados a la realidad. Hablan de esos elementos disfuncionales de la familia, de estos diferentes elementos más
temáticos, más personales que no existían en la historieta hasta que llega Stan Lee y el arte de Jack Kirby para mostrar lo más cotidiano de estos personajes que se sienten mal, que se sienten bien, que lloran, que aman, que tienen problemas y como cualquier familia lo tienen que manejar de esa manera. Claro que sí, pero siento que me está dando mucho contexto antes de decir tu opinión de esta película. Bueno, porque hay que darlo, porque es que, como todo, yo voy a intentar... al final del día es una película de superhéroes, y la verdad que es que eso es un género demasiado limitado, y se ha mostrado como limitado, y no puede decir mucho, y la estructura siempre va a ser relativamente similar. Pero tiene a Pedro Pascal y a Vanessa Kirby. Y todo eso está muy bien, o sea, todos los actores lo hicieron muy bien y todo, porque al principio yo me acuerdo cuando había quejas de que si Pedro Pascal o Ivo Mosbarak. Porque quedó excelente. Pero quedaron muy bien, los actores lo hicieron muy bien, o sea, desde Galactus, el personaje de Galactus, que es el accidente más grande de la vida, hasta los mismos Cuatro Fantásticos. Algo muy interesante con la película, al menos estéticamente, sí tienen como esta estética retrofuturista, ¿no? Que es bastante impactante en términos de lo visual. Parece como si estuvieras viendo un episodio de Los Supersónicos, es bastante colorido, sí, y hasta sí. técnicamente hay momentos que hay como dípticos o trípticos que están mostrando en montaje, etcétera, etcétera, que eso es muy sesentoso. Sí, entonces, visualmente es de lo mejor que ha hecho Marvel en los últimos años. Visualmente es muy llamativo. Lo mejor que ha hecho Marvel con esta película de los Cuatro Fantásticos es sacarlos de este mundo real, gris y aburrido, y lo ponen en un mundo más capaz, más fantasioso, más capaz de tener superhéroes de ese nivel. Y eso para mí es un plus muy grande. La película tiene una atmósfera que te envuelve, un mundo que te interesa. Para mí, yo quisiera que se quedaran en ese mundo y no fueran a, vamos a decir, mezclarse o fusionarse con el mundo actual de Marvel, porque perdería mucho pierde su esencia, pierde un poco el carisma que tenía la película, ¿no? Y lo va a perder porque obviamente con Marvel uno falla para arriba. Pero sí, porque obviamente se van a involucrar otra vez en el mundo en el mundo cinemático de Marvel, ya están medio involucrados, pero sí va a perder un poco de eso. Y hay algo que hay que al menos llamarle la atención a la película en términos positivos. Sí se siente al menos independiente de las otras películas, y creo que eso tiene peso, porque en la mayoría de las películas de Marvel tienen que conectar una cosa con la otra, y en hacer esto se pierde un poquito la identidad de la misma voz de los creadores, de la misma voz de los diferentes personajes. Que si tú me dices cuál es la diferencia entre Tony Stark, Peter Quill y otros de estos héroes así que no quieren ser héroes, y Thor, creo que es el corte de pelo, ¿no? Esto se siente al menos un poquito más separado, más distinguido una de las otras cosas. Entonces sí, de las cosas positivas eso, tiene una voz propia, tanto en el diálogo como visual, estéticamente, la construcción de los sets, etcétera, etcétera. Y la música es fantástica, toda la redundancia es fantástica. La música es muy buena, la verdad que sí, o sea, tiene como eso, como un aspecto tanto épico como retro, que es más o menos como por donde que se quería ir a la película. Y los elementos fantásticos de ciencia ficción, cuando pasan por la referencia interestelar quedó fantástica. Hay par de referencias interestelar, claro que sí. Y visualmente es muy atractivo esas escenas, ¿no? O sea, y también eso lo traen directamente, más o menos esa historia de los Cuatro Fantásticos, particularmente para esta película, está casi traducida del cómic, ¿no? En el cómic hay cositas que cambian. A Galactus no lo derrotan de la misma manera, lo derrotan con un MacGuffin. Bueno, vamos a hablar de eso más para adelante, porque tengo un par de dudas y de cuestionamientos con esa resolución de la película. Pero sí, los actores lo hicieron muy bien. Las dudas que tenían yo no creo que están fundadas en algo, porque la verdad es que todos los actores lo hicieron muy bien. A mí me parecieron que las voces, los efectos especiales, la dirección, todo esto tiene una voz propia que dentro de ese mundo, dentro de la homogénea y el McDonald's que es Marvel, al menos, bueno, un McRib de vez en cuando no es malo, ¿no? No, para nada. Okay. Exactamente. Eso es lo positivo que tú le puedes encontrar a la película. Y hay ciertos elementos encontrados que no cuajaron tanto. La verdad que siempre uno puede esperarlos en un tipo de película que son para, vamos a decir, adolescentes, niños, el público meta general de Marvel. Y yo siento que esta película es
como tú dijiste con Superman, esta es para mí la mejor película que se ha hecho de los Cuatro Fantásticos. Es la mejor película de los Cuatro Fantásticos. Claro que sí. Eso no indica mucho. Igual similar con Superman, tiene unas limitaciones muy grandes, ¿no? Por de construcción, de historia, de narrativa, que bueno, que me parece que es aburrido, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O sea, predecible hasta nada más no poder. Bueno, entonces, si el problema de Superman era que tenía demasiado, esta tiene muy poco. Esta tiene menos, esta no tiene nada. Nada. Esto parece un haiku, pero un haiku de 2 horas. Entonces, bueno, ya creo que cuando vayamos a hacer esa crítica podemos hablar un segundito de todas las fallas así técnicas que hubieron dentro de ese mundo, ¿no? Que son, al igual que Superman tenía unas fallas estructurales de eso, que está muy cargada. Esto es una película de 3 actos que el segundo acto es interminable, ¿no? Sí. Es un segundo acto en donde no pasa absolutamente nada y tienen que rellenarlo con Reed escribiendo en una pizarra. También hay como un pequeño salto narrativo que ya no creen en los Cuatro Fantásticos. Sí, Storm da un discursito y ya todo el mundo los quiere otra vez. Pero es un segundo acto interminable. Entonces una película que los elementos visuales que son interesantes al principio y al final, en el medio, como no los están utilizando, la película se estaciona por como 40 minutos, ¿no? Y eso no significa que una película tiene que estar repleta de acción, pero sí tiene que estar repleta de algo, ¿no? Digo yo. Claro, y hay muchas críticas de gente que pidió ver en la película más de la familia de los Cuatro Fantásticos viéndose como familia. Solamente vimos como una escena en la que están en una cena y ya, pero brevemente no se vio esa dinámica familiar más a fondo. Hubo gente que pidió más el personaje de Ben Grimm, como la cosa, como la mole. Y que eran elementos clave por ejemplo, en la película del 2004 con sí, aunque a mí no con me Jessica parece, Alba sí, y con Chris si Evans. Estoy honesto, en el caso de la mole me parece lo que hicieron bien, porque es que eso también estaba muy repetido, el hecho de que también. la mole es y que, ay, me siento mal porque estoy hecho de piedras, ¿no? En este mundo, en donde él ya es aceptado, etcétera, etcétera, él tiene suficientemente confianza, él se va, se viste con traje y con corbata, es más, tiene suficiente confianza para hablar con una rabino en una sinagoga, porque o sea, le está haciendo ojitos, y la verdad que en términos de la actuación vocal de Evo Mos-Bagrak, me parece que lo hizo muy bien, y al menos en los términos familiares, que sí se pudo haber expandido más, pero sí se sentían, al menos, y esto es un hecho positivo de los actores, se sentían como familia, o sea, la dinámica y la química entre estos 4 personajes, y eventualmente el bebé sí se siente bastante familiar. Ay, el bebé, Franklin, el MVP. Pero hay cositas de la película que no cuajaron tanto que la hicieron perder muchos puntos. Y para hablar de eso hay que hacer una pequeña pausa. Así que quédese con nosotros en 1.8. Hablamos de cine. Y seguimos en el 1.8, hablamos de cine, de la película de los Cuatro Fantásticos, que cabe recalcar, Ángel, que tiene muchas similitudes con la película de Superman. Yo me quedé, ven acá, punto por punto. Hay una escena en la cual hay un bebé en peligro y por alguna razón el protagonista queda atrapado en un agujero negro. O tiene riesgo de estar cerca de un agujero negro. Mira qué cosa tan rara. Se parece mucho. Claro. Hay un elemento en el cual el público que ama al superhéroe principal ya no lo ama y después lo vuelve a amar. Y después lo vuelve a amar al final. Sí, trabaja con colores. Un poquito más fantástico. Así es, exacto. Tiene como que algo parecido. Sí, tú sabes que, bueno, hasta como espías en la producción. Sí, no, hasta la mediocridad se copia. Entonces, sí, cuántos podcasts salen y que, bueno, mis 4 comidas favoritas, todos. Pero al menos es algo relativamente entre este mundo de copias, al menos algo positivo, como habíamos dicho anteriormente, que tiene una identidad al menos propia dentro del mundo de Marvel. Pero sí, similar a Superman, si Superman tenía un problema estructural de que tenía demasiadas cosas y ninguna la desarrolló bien, el problema aquí es que no tiene ninguna cosa, de verdad, que como dije anteriormente, tiene un segundo acto que va desde cuando conocen a Galactus hasta cuando se vuelven a enfrentar, que está absolutamente vacío, que son 40 minutos que yo no sé qué pasó en esa película en esos 40 minutos. Esa parte del guión estuvo muy pendeja, vamos a ser honestos, sí. La verdad que sí. Que para mí es el defecto principal de la película, es ese guión que comienza muy bien, pero en ese segundo acto se cae. Principalmente le quité puntos por el
plan fantástico de Reed Richards para salvar el mundo y por este tipo de comentario social con la gente y los superhéroes que quisieron hacer con el bebé y con el discurso de susto. Eso fue ridículo. Vamos a ponerlo así, que no sé qué comentario social existe de verdad ahí, o sea, como que la gente espera mucho de las figuras públicas y los critican y cuando pasa un error de una vez se vuelven en contra de ellos. Entonces si esa es la crítica, es muy mala crítica social, ¿no? Bueno, es muy porque decir que ay, sí, es verdad, nosotros todos lo hacemos bien y por un error ya nos quieren crucificar. No, es una siento que quieren, porque no sé qué más quieren decir con eso, la verdad. No, lo que creo que es un tropo normal de películas de superhéroes, no pasa todo el tiempo, le pasa a Batman, le pasa a Superman, le pasa a Iron Man. Bueno, pero con Spider-Man yo te lo puedo perdonar, porque es un vigilante, es una amenaza, como pone el periódico de J. Jameson, exacto. Es porque no es un organismo oficial, pero estos Cuatro Fantásticos tienen hasta un puesto en delegaciones internacionales de debate de las Naciones Unidas. O sea, esta gente... un edificio entero. Tienen un edificio entero, tienen ya un aval, una seguridad, un reconocimiento público que como que eso queda muy sí, raro. Bueno, y por una razón, si fuera que, como en Superman yo te lo perdono porque, mira, es un plan de colonizar la Tierra, una persona que es casi omnipotente, yo también sentiría miedo, pero, no, que pidieron un precio muy alto. Galactus pidió un precio muy alto. ¿Y cuál fue el precio? Nuestro hijo. No puede ser, qué egoístas, ¿por qué no quieren matar a su...? Eso suena muy... Sí, ¿por qué no quieres matar a tu hijo? ¿Por qué no quieres matar a tu hijo? Sí, mala mía, es verdad, tienes razón. Pero sí, wow. Si es algún tipo de crítica, no sé, yo lo veo un poquito más simple que eso. Eso es como, vamos a poner la línea del héroe, ¿no? De la narrativa heroica que ocurre en todas las películas, más o menos, de ese calibre. Entonces, y eso es lo que está hablando anteriormente con películas de superhéroes en general y este tipo de películas, es que es predecible, es aburrido. O sea, para mí es muy aburrido porque no dice mucho y lo que dice no me gusta mucho lo que dice. Entonces llega un punto que la verdad que yo entiendo, mira, yo entiendo que la película tiene que ser $800 millones. Y cuando uno quiere hacer algo que le gusta a todo el mundo, tiene que ser un poquito más o menos el común denominador, tiene que ser un poquito más básico, tiene que ser un poquito más limpio, pero hay mejores maneras de hacer eso, ¿no? Claro, miren a James Cameron. No, mira, vamos a ponerte un ejemplo que es basado en los Cuatro Fantásticos. Mira Los Increíbles. Claro, copy-paste. Mira Los Increíbles, pero Los Increíbles es una historia, primero me pareció que es más divertida. Claro, mucho más interesante. Totalmente. Mucho más dinámica como película. Se divide muy bien estructuralmente. Yo prefiero ver Los Increíbles 27,000 veces que yo volví a ver Los Cuatro Fantásticos. Cuando vi claro, yo en el cine cuando la vi pensé, wow, tengo ganas de ver Los Increíbles. Y Los Increíbles utilizan unas cosas similares, estética retrofuturista. De los años 60, por ahí, música claro. medio sesentosa, claro, es divertido. Claro. Y entonces una película puede ser divertida y porque como todos Los Increíbles también estructuralmente estamos hablando de películas de Disney y sin embargo se siente mucho más dinámica, incluso con el medio comentario que hacían de que bueno, de la infidelidad o del adulterio en relación, o sea, es mucho más interesante y como que también los personajes mucho más capaces, ¿no? En ese tipo de películas y el enemigo era más interesante, etcétera, claro, etcétera. Sí. Entonces lo que pasa es que una película como Los Increíbles agarra a los Cuatro Fantásticos lo que tiene que agarrar y desarrolla su propia historia. También parte del problema es que Los Cuatro Fantásticos, particularmente esta película, está basada en uno de los cómics de Los Cuatro Fantásticos. No exactamente, pero muy similar. Mira, el plan de Reed Richards de transportar la Tierra con un gasto inmenso de recursos para crear dispositivos de transportación para transportar la Tierra a otro lugar para que Galactus no la encuentre, en lugar de directamente pensar en un plan para transportar a Galactus, me pareció bien ridículo. Que eso terminó siendo el plan al final. Exacto, yo pensé, wow, ¿no sería más cómodo hacer algo para transportarlo? Sí, bueno, pero es que, no, porque típico, hicimos este plan, no salió el plan B. Hay que hacer un punto de giro obligado. Claro, hay que hacer un punto de giro, pero eso mira, en los cómics, no me acuerdo cuál era el número del cómic, pero era literalmente lo mismo, llega Galactus, entonces en vez de que hicieran este plan de mover a la Tierra o mover a Galactus, es Reed buscando como un MacGuffin, que en español no me acuerdo cómo se llama, pero en inglés se llama el Ultimate Nullifier, que es como un arma cósmica, que Reed solo se la muestra a Galactus, y Galactus está bien, chamo, yo me voy de aquí. Pero, por ejemplo, en relación a la historia del Silver Surfer, es similar.
Obviamente el Silver Surfer en los cómics en ese momento él era un hombre, esta es una mujer, pero es similar que él reconoce la humanidad, etcétera, etcétera, entonces le da como no le da mucha gracia ahorita ya tras sacrificar a la humanidad, y se enfrenta a Galactus también el mismo problema, pero sí, tenemos que entender que los cómics, particularmente en los 60, eran para niños. Entonces son cosas que tienen que entender niños. Entonces está bien. Yo no digo que no pueda haber películas para niños que no sean buenas, pero reducir todos los elementos narrativos y heroicos, etcétera, etcétera, hasta lo más básico, hace que pasen cosas como estas. Los cómics de verdad se volvieron a convertir como en productos más adultos, que tanto niños como adultos podían verlos, ya como en los 70, ¿no? Con figuras como Neil Adams, Frank Miller, Grant Morrison, Alan Moore. Pero en los 60, cuando Stan Lee y Jack Kirby eran reyes, sí, es un elemento muy básico, ¿no? Y hasta en los mismos diálogos, tú lo ves en los cómics. Entonces sí, entramos a ese mundo que la verdad que es un mundo simple, y también en esa época, como era tan episódico, tiene que estar muy contenido en un propio espacio. Y eso le quita peso narrativo, le quita fuerza, le quita muchas cosas, pero sí, o sea, si la falla de este elemento narrativo que dices tú, de este MacGuffin de movernos nosotros, mover a Galactus, te pareció un poco ridículo en la película, te hubiera parecido más ridículo en los cómics, porque es más ridículo, es un MacGuffin más MacGuffin. Y sí, entonces, como todo, es una película que yo no quiero culpar al género, porque no es que los géneros tienen culpa. Yo no puedo decir que el western tiene culpa de algo, o las películas de crimen, o los noir. Y que hayan películas de superhéroes o series de superhéroes que quizás rompan un poco más el molde. Claro que las hay. Pero en eso, también creo que es como... Marvel quiso hacer como un paso seguro, ¿no? Claro. Ellos dicen, bueno, tenemos que medio reiniciar este mundo que ya se nos está cayendo. Bueno, vamos a comenzar otra vez con algo relativamente estable. Que está bien, a carácter financiero supongo que eso es algo positivo y es algo inteligente, pero en tratar de reiniciar este mundo, no reiniciarlo, pero al menos reiniciar el apoyo que le da la gente a este mundo, tienen que irse un poquito por lo seguro. Y esto es una película que sí, que va por los números, una película que todos los términos son muy seguros, y en eso no crea nada que de verdad que llame la atención como de la película en su totalidad. Y después obviamente ya entramos al próximo problema, que es qué pasa después de esta película, ¿no? Que cuando los introduzcan al mundo, que ya los habían introducido en los Thunderbolts, ¿verdad? Que los Thunderbolts para mí es una película un poco más interesante. Para mí es mucho mejor película que esta. Sí, porque es más interesante. Claro. Mejores personajes, mejor trama, todo. Me parece muy chulo. Pero ya lo introdujeron en los Thunderbolts, ¿no? Ya en la escena de postcrédito. Entonces ya los comenzaron a meter. Y a Robert Downey Jr., porque aparentemente los contables de Marvel piensan que una buena idea es darle a Robert Downey Jr. un avión privado, porque la gente piensa que a ellos solo le gustan Robert Downey Jr. y no, qué sé yo, Iron Man. Van a introducir eso a Doctor Doom, que ya lo introdujeron en los postcréditos de esta también. Entonces sí, ya vamos a quizás regresar a lo mismo. Entonces la gente, obviamente, son momentos en la audiencia que la gente se emociona y dice, wow, Robert Downey Jr. trae los Cuatro Fantásticos, la primera familia de Marvel, un nuevo espacio para estos superhéroes. Pero al mismo tiempo sí, caemos en lo mismo de siempre. Es Rápido y Furioso, es Marvel, es DC, es algo que ya se vuelve aburrido y predecible. Entonces, bueno, que está bien que esas películas, yo no estoy diciendo que todas las películas tienen que ser películas de vanguardia en blanco y negro hechas en Hungría, no. Pero quizás sí deberíamos demandar un poquito más de las películas de taquilla, ¿no? Y también demandarnos a nosotros mismos como audiencia de querer un poco más y algo mejor, más dinámico, ¿no? No algo solo escrito por los números o por comité. Es un poquito como se siente esta película. Con todo y eso, al menos se siente un poquito más independiente que las otras películas de Marvel que han salido en el pasado. Claro. Tiene una voz propia, estéticamente es interesante, tienen buena música, los actores lo hicieron muy bien. Todo eso se lo podemos aceptar, pero al final del día es como que me sirvan, no sé, el mejor sándwich de nada, ¿no? Entonces sí, quizás el pan es mejor, quizás la caja donde me traen el sándwich es más bonita,
Pero si no, de verdad no tiene nada por dentro, lo que yo estoy es criticando pan. Y eso es muy limitado. Y entonces sí, el pan puede ser mejor que el otro, pero al final del día es un sándwich muy pobre. Bueno, es un pan vacío. Un pan vacío. Pero no se puede caer más bajo que Ant-Man 3. El mensaje no se puede. Ahí no había ni pan. No. Era una caja vacía. Tenía amor. Y un dibujo de alguien diciendo, jaja, te engañé otra vez. Pero sí, entonces ese es el problema de más o menos de este tipo de películas. Claro, el mensaje de la película me pareció muy interesante, así para cerrar, de que vemos una dinámica familiar en la cual, así como el modelo clásico patriarcal lo dicta, no, eso no fue muy feminista eso que dije. Bueno, está bien. Es la madre quien se echa encima a la familia y quien básicamente se sacrifica por ella más que todo. Básicamente no, lo hace. Lo hace, sí. El padre sigue un rol más táctico y vamos a hacer esto, pero es la madre quien de verdad tiene un bigote. Y tiene un bigote, sí. Posiblemente fuma pipa, tú sabes. Eso es Trump que salva la película y con una gran actuación de Vanessa Kirby, por cierto, sí. que quedó excelente. Y sí, ese mensaje mira, es un sistema patriarcal, la película no es woke, quizá quisieron jugar con eso. Pues, en la era Trump, quizá, no sé. Yo no quiero decir que no, yo no quiero ser conspiratorio, pero sí. Porque sí, es que ellos dijeron, no, oye, mira, tenemos aquí a Joseph Trump, quizás él se asuste con esas cosas y vamos a volver a lo más básico, a esto, tanto a la estética como el mensaje eso de 1950, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, Vanessa Kirby lo hace muy bien, ella todavía tiene suficiente agencia para hacer lo que ella quiere. Actriz. Ella es una buena actriz y no es Mr. Fantastic el que da el discurso, lo da ella, que también, bueno, sí, el discurso lo da la mujer porque es más emocional, etcétera, etcétera, pero está bien. Al final del día, como dije anteriormente, es un sándwich de nada, y el pan es muy bonito, pero no tiene mucho condimento. Así es, pero igual, si a usted le gusta Marvel, Los Cuatro Fantásticos es de las que sí se pueden ver y sí se puede permitir ver un domingo que no tenga más nada que hacer y lo puede dejar ahí sonando en el fondo. Pero sí, es una película bien interesante, una visual bellísima y un mensaje que, aunque deja mucho que desear, hay algo, hay pan. Por lo menos hay pan y no tenemos hambre. Por lo menos hay pan. Así que gracias por compartir conmigo sobre la película Los Cuatro Fantásticos. Muchas gracias, Fabio. Y señores, eso es todo por hoy aquí en A1.8. Hablamos de cine.